El celuloide elegido. Recibimos en Radio Sefarad a un buen amigo de nuestra radio, a Diego Moldes. Hola, Diego. Hola, buenas tardes. Diego, como saben muchos de ustedes, es historiador de cine, entre otras cosas, cinéfilo, y alguien que me imagino que está desolado, como muchos de nosotros, por la pérdida que hemos sufrido recientemente, la muerte del productor alemán Arthur Brauner. ¿Qué nos quieres decir en primer momento de su figura en este programa, en este celuloide elegido, que es un homenaje a él? Bueno, pues lo primero la sorpresa, ¿no? Porque tú sabes, Raquel, que Arthur Brauner estaba a pocas semanas de cumplir 101 años, ¿no? Y ya parecía eterno, ¿no? Parecía que era tan eterno como el cine, ¿no? Es lo que puedo decir. Realmente sobre su figura, diría que es una figura excepcional, y es una palabra que se emplea mucho en los medios, pero yo aquí la empleo, creo que con corrección, porque es de los poquísimos judíos alemanes que no se escaparon y se asentaron después en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Francia, sino que retornó a Berlín y allí vivió toda su vida, y allí montó la productora y allí montó, bueno, diríamos que lo que es la mayor productora alemana de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que decir que es verdad que todos pensamos que era un judío alemán, pero en realidad era polaco, nació en Łódź. Y sí, es todavía más meritorio, bueno, o igualmente meritorio, ¿no? Que después de la Shoah, que consiguió eludir escapando con sus padres a la Unión Soviética, bueno, pues sí, eso eligiera el país del nazismo para configurar una carrera brillante como productor en muchas películas, digamos, comerciales, que quizá le permitieron luego, bueno, pues poder producir esas películas en torno a la Shoah que admiramos tanto, ¿no? Títulos como bueno, Europa, y desde aquí empezamos a hablar de lo que quieras de estas grandes películas. Bueno, sí, realmente hay productores, no directores, pero sí productores de cine, que el hecho de que hayan tenido una vida más o menos azarosa no repercute en su cine, en el cine producido por estos productores. En el caso de Arthur Brauner, sí, porque como bien dices, judío polaco que emigra y nacido en Łódź, que es donde está la escuela de cinematografía de Polonia, donde se formaron todos los grandes del cine polaco, ¿no? Polanski, Bayer, etcétera, sino que él se va a la URSS y desde la Unión Soviética va a Israel. Por eso digo que es bastante inusual que una vez que acaba el nazismo y acaba la Segunda Guerra Mundial, desde Israel, en vez de, si te quieres dedicar al cine, lo lógico es que vas a hacer cine israelí y te quedas ahí en el país, o te vas a Hollywood, ¿no? Que es lo que hicieron la inmensa mayoría, y él, o a Londres. Y sin embargo, él vuelve a Berlín, monta la productora en el año 46, en plena posguerra, y hace unas películas fabulosas. Algunas que tú has mencionado, por ejemplo, la de Agnieszka Holland es del año 90, pero es que él ya hace cine de calidad desde Morituri, que es del 48, va haciendo una serie de películas tan importantes que consigue algo que tampoco ningún otro productor había conseguido, que es retornar o hacer volver a judíos de lengua alemana que estaban asentadísimos en Hollywood como directores estrella a Europa, y en concreto a la República Federal Alemana. Estoy hablando, ya sabes, ¿no?, de Robert Siodmak, estoy hablando del grandísimo Fritz Lang, estoy hablando de directores como William Dieterle, Curtis Bernhardt, directores de primerísima fila, ¿no?, ya en Hollywood, ¿no? Y convencerlos de que volviese, pues yo creo que es todo un logro de Brauner. Sabes que, bueno, cuando nos enteramos de la noticia y preparando esta entrevista, me he acordado de cuando hicimos ese programa especial dedicado a la lista de Schindler, y tú apuntabas que su productor insistió, que era judío, insistió en que la película se desarrollara, el rodaje tuviera lugar en Polonia. Y en Varsovia. Sí, y le he recordado, ¿no? Sí, y le he recordado porque también Brauner, bueno, pues hizo un esfuerzo por acercar este tema que, por ejemplo, en el cine alemán, bueno, pues no había sido muy poco tratado, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho fue de los primeros. Piensa que él hace una película que yo vi en la Filmoteca de Lisboa, de una copia de la Cinémathèque Française de París,
que es sobre, de la que luego se hizo un remake que salía Tom Cruise en Hollywood, que hizo Bryan Singer, sobre el mismo tema, que es el intento fracasado de asesinato de Hitler, ¿no? Operación Valkyria. Sí, pues de eso existe una película alemana buenísima, ahora mismo no recuerdo el título, pero es una película, es que no se estrenó en España y era como El Capitán y el Héroe o algo así. Intentan asesinar a Hitler y fracasan estrepitosamente. La produjo Arthur Brauner con su hermano Wolf Brauner, ¿no? Y la película es una película corta, un thriller intensísimo, que funciona muy bien, o sea, que también tocó el tema del nazismo, no solo el de la Shoah, ¿no? Y eso es muy meritorio, porque piensa que en el 55 las heridas estaban muy abiertas y no habían cicatrizado en Alemania, ¿no? Uh-huh. Fue muy valiente y, bueno, se convirtió en una institución en el cine, no solo alemán, sino europeo. Acuérdate, por ejemplo, de lo que se llamaba despectivamente, los snobs llamaban despectivamente el Europudding, ¿no? Fue de los primeros que empezó a hacer películas en coproducción de Francia, Italia, Reino Unido, España también, ¿no? Y eso era muy inusual, ¿no? Ha hecho películas con Luigi Comencini, le financió películas a Joseph Bonbacchi, a Christopher Lee, una película sobre Sherlock Holmes, a mucha gente, ¿no? Y en eso fue innovador. Hay una película que recordarás perfectamente, que para mí es de mis favoritas de la historia del cine, no europeo ni español, sino del cine, que es El Cebo. Este thriller suizo, ¿no? Que es una coproducción entre Suiza, Alemania y España, que la dirige Ladislao Baida, el director húngaro-español de Marcelo Pan y Vino, y esa película la financia por detrás, sin que figure en los créditos, Arthur Brauner, ¿no? Uh-huh. Del cual se hizo un remake después con Sean Penn y Jack Nicholson, también en Hollywood, ¿no? También es muy significativo que se hayan hecho remakes de películas producidas suyas, ¿no? Sí, es muy curioso, sí. Y bueno, ya que hablas de ese apoyo de Brauner al cine europeo, tenemos que citar Vampiros Lesbos de nuestro Jesús Franco, ¿no? Claro. Bueno, es que Jesús Franco y antes otros directores que coquetearon con el erotismo, como Darío Argento, el propio Russ Meyer, ¿no? Que hacía aquellas películas con las mujeres de grandes pechos y demás, pero es que Jesús Franco le produce una de las películas más míticas del cine, yo diría Z más que B, que es Vampiros Lesbos, claro, del año 71. Entonces demuestra también que Brauner, que tiene una carrera larguísima, que estuvo en el último Festival de Berlín, presente, con 100 años, ¿no? Y ha hecho películas durante 7 décadas distintas. Eso es muy meritorio, ¿no? Porque los cambios de producción son totales. Y él ha seguido produciendo películas hasta esta década, ¿no? De cine europeo, sin ver la nacionalidad, de Svan Sabó, del holandés Von Rademakers, yo qué sé, de Andrzej Wajda, que citábamos antes, de Michael Verhoeven, no sé, de muchos directores, Vittorio De Sica, Luigi Comencini, yo qué sé, Terence Fisher, ¿no? El director de la Hammer. Eso dice mucho también de su mentalidad. Yo quería señalar, antes de que, como me lanzo a hablar, como siempre que hablo contigo, me emociono me encanta. De lo que me gusta este cine, ¿no? Ya sabes, de las décadas centrales, sí. ¿No, Raquel? De los años 40, 50, 60, que son las mejores para mí. Que es que el díptico que hace con Fritz Lang, El tigre de Snapur, La tumba india, que financia en la India, ¿no? Y se rueda en el año 58 y se estrena en el 59, está al nivel del mejor cine de aventuras de la historia de Hollywood, ¿no? Y es cine alemán de posguerra, y eso es impresionante. Es una película que admiro profundamente, que en su momento fue vilipendiada, porque se decía que se había vendido a los marcos en vez de a los dólares, ¿no? Y para nada, ahora es una película de culto, como sabrás. Entonces, otro mérito más en la larga lista, ¿no? de méritos de Arthur Brauner. Si te parece, para cerrar el tema de su trabajo en torno a la Shoah, tenemos que hablar de La Rosa Blanca, ya saben, dedicada a esta red de resistencia contra los nazis que encabezaban los hermanos Scholl, y también, como no, de El Jardín de los Fichi-Contini, que ganó un Oscar. Por supuesto, y aparte es que es una... El Jardín de los Fichi-Contini, que la novela es fabulosa, la recomiendo, de Giorgio Bassani, y la película, como sabes, de Vittorio De Sica, que ganó el Oscar, es que toca el tema central de su vida, ¿no? Que es
yo llamaría la doble identidad que tiene la mayor parte de los judíos, ¿no? Que es la identidad que, en tanto que judío, que es una identidad cultural e histórica, como es lógico, y la otra identidad que es la del país en el que vives o el que te acoge. En este caso es Italia, evidentemente, porque es Bassani, que era de la comunidad minúscula pero milenaria comunidad judía de Ferrara, que es anterior incluso a Jesucristo, y es junto con la de Roma, de las más antiguas de Europa, y le toca con una delicadeza fabulosa, y sobre todo no se mete en temas de dirección ni de contenido, ¿no? Él confiaba mucho en los directores, y una vez que elegía un director, no era una persona intrusiva con el director, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que hizo que muchos quisiesen trabajar con él, siendo la RFA, no nos engañemos, un cine que no era puntero a nivel mundial, como lo era el francés, el italiano, el británico, o el japonés o el estadounidense, claro, y sin embargo ellos querían rodar con Brauner, ¿no? También dice mucho de eso, ¿no? De las películas que has mencionado. Por supuesto. No sé si quieres añadir algo más para cerrar este homenaje a este gran cineasta. Sí, bueno, lo último que diría es que, ya que has mencionado lo de la Shoah, otro de sus rasgos es la generosidad. Él dona Yad Vashem al Museo del Holocausto, de Jerusalén. De Jerusalén, evidentemente, el famosísimo Yad Vashem. Dona, según tengo entendido, más de 20 películas, las copias originales, los másters originales, relacionados de manera directa o indirecta con el Holocausto o con la situación de los judíos en la Europa de esos años, ¿no? De los años 30 y 40. Como agradecimiento del patronato de Yad Vashem, crea un espacio allí que lleva el nombre de Brauner, ¿no? Que es la parte de los archivos mediáticos y toda la parte de, media, ¿no? Digamos, archivos fílmicos, celuloides, digital, etcétera. Lleva el nombre de Arthur Brauner en Yad Vashem. Pues es un gesto, ¿no? Que yo creo que pasará a la posteridad, porque ese museo ya forma parte de la posteridad. Desde luego. Pues muchísimas gracias por ofrecernos estos datos que desconocíamos, porque hemos leído muchas reseñas, muchos obituarios acerca de Arthur Brauner, pero este dato, por ejemplo, tan interesante, no lo sabíamos. Diego, como siempre, logras sorprendernos. Muchísimas gracias, y que la próxima vez no tengamos que ponernos tristes recordando a alguien que nos ha dejado. Gracias a vosotros, Raquel, y lo último que decir, que digo siempre, además, que ya tú y yo hemos hablado mucho, es tiene sus memorias publicadas en alemán hace décadas y no están traducidas a español. Como siempre, lanzo un anuncio a los editores que se animen a traducir libros de memorias que nos encantan a todos. Desde luego que sí, y de los que aprendemos mucho. Muchísimas gracias, Diego. Hasta muy pronto. A ti, Raquel.